20. Los techos de los escenarios rompen el hechizo de la ficción. Esconden telones de fondo doblados sobre sí mismos, o bien extendidos, cuerdas, escaleras y luces. Cuando se actúa sobre un entarimado no hay que mirar hacia arriba porque se descubren las costuras del teatro. Y si se rompe la magia de las historias, ya no puedes protegerte tras ellas. Entonces, debes afrontar la cruda realidad. Nunca hablo del frío, no me gusta, lo odio, y como lo odio, hablo poco de él. El día del estreno llegó acompañado de una gran nevada. El 15 de enero de 1914, Barcelona amaneció cubierta por una inédita y espesa blancura que la vestía con elegancia y que a la vez tapaba pecados, carencias y conflictos. Llegamos a -5 grados. ¡Qué humedad! Cayó tal cantidad de nieve que el Centro Excursionista de Cataluña organizó una carrera de esquiadores en la carretera de la Rabasada. Recuerdo que caminé por las Ramblas abrigada hasta las cejas, observando cómo los ciudadanos disfrutaban de la nieve al tiempo que protestaban por los inconvenientes que suponía. La queja era, y es, el estado de ánimo habitual del barcelonés. A veces pienso que la vida real, era lo que sucedía en la calle del Conde del Asalto. Llegué a London titiritando, entré congelada, a pesar de que usaba uno de los abrigos que había pagado con mi dinero y que cuando lo compré me pareció a prueba de heladas. Había encargado algunas piezas de ropa a medida, porque si quería convertirme en una actriz relevante, debía vestir como una de ellas. Jaume me había repetido aquella máxima hasta la saciedad, y yo con el tiempo cedí a su razón. El London, situado en el 34 de la calle del Conde del Asalto, tenía pocos años de vida y congregaba a gente dedicada al mundo del espectáculo, sobre todo a un buen grupo de artistas circenses. El local se distinguía por los atributos modernistas que lo decoraban. La barra de madera olía a noches de juerga y alcohol. El juego de espejos propiciaba una sensación de densa amplitud. El piano del señor Joseph, las lámparas con forma de flor y 1000 detalles más le proporcionaban su peculiar ambiente. La compañía me esperaba expectante, cada cual con su vaso en la mano. Les conté que mi visita a casa de Samper había sido un total fracaso. El actor se había mostrado firme en su decisión de abandonar la obra y no estaba dispuesto a echarse atrás. No obstante, nos deseaba suerte y estaba convencido de que íbamos a encontrar un reemplazo para su personaje. A pesar de que en aquella trifulca me situaba en el bando de los perdedores, lo comprendía. Mantuvimos un intenso debate en el que lamentos y argumentos se sucedieron, y finalmente los convencí de que no debíamos abandonar. Decidimos que Jaume sustituiría a Joseph y Andreu, que se sabía el texto de memoria, a Jungent. Al menos había que intentarlo. ¡Qué locura! Se había anunciado a Samper como cabeza de cartel, y el público iba a encontrarse con un puñado de donadies. Carmina y Bennett nos apoyaron porque no tenían nada que perder. Resueltos los principales problemas, convinimos en dedicar el resto de la mañana a ensayar. Le pedí a Jaume que pusiera al corriente al señor Güell de lo sucedido. Debía convencerle de que la ausencia de Samper no afectaría los resultados. Perdía la cabeza de cartel, sí es verdad, pero le asegurábamos beneficios. Yo desconozco si le costó esfuerzo o dinero, pero no le pregunté. Cuando Jaume terminó la gestión y a la desesperada comenzamos el ensayo, respiramos aliviados. Andreu y el mismo Jaume se sabían los papeles al dedillo y los defendían con acierto. No me sorprendió. Autor y utilero habían dedicado tantas horas a la obra y a los ensayos que todas las palabras del libreto se habían quedado grabadas en su memoria. Además, ambos se revelaron como auténticos histriones, talento que nos maravilló a todos. El día transcurrió sometido a las prisas y los nervios propios de los principiantes dispuestos a comerse al mundo. Me encantan los estrenos de obras inéditas. Cuando se interpreta un Shakespeare o un vaudeville de 3 al cuarto que ha sido representado hasta la saciedad, el público conoce la obra y el único riesgo radica en que la propuesta les decepcione o los satisfaga. Pero el hechizo de las historias jamás contadas conlleva otros peligros.
La novedad juega a favor de los intérpretes, aunque puede que la obra no cumpla las expectativas de los espectadores, y esa contingencia no tiene precio. La inseguridad acompañaba cada paso que dábamos, cada decisión que tomábamos, por rutinaria que fuera. Me costó digerir los escasos bocados que fui capaz de llevarme a la boca durante la jornada. Me estaba maquillando cuando noté que el brazo me temblaba. Carmina, Ana y yo compartíamos camerino. Mesas y sillas y un montón de vestidos formaban parte del paisaje de la estancia. Me hallaba ante un momento importante y debía disfrutar de él, así que decidí mirar a mi alrededor. María arreglaba el bajo del vestido de Ana. Sencillo, falda negra, camisa blanca con botones pequeños y adornos en el cuello, una chaqueta estrecha que parecía desgastada y un pañuelo, también negro, en la cabeza. Era el uniforme de muchas obreras de la época. Al terminar el último surcido se santiguó y pidió a Merced que se apresurara con los retoques del vestido de Carmina. La prima de Joan no destacaba por la rapidez, pero cuando clavaba la aguja conseguía siempre un gran resultado. Allí, rodeada de mi hermana y mis compañeras, no deseaba estar en otro sitio que no fuera aquel. Salí del camerino y vi a Jaume discutiendo con el señor Güell por alguna banalidad. Tuve la impresión de que el empresario no iba a tolerar que la conversación se alargara. Andreu se abrió paso corriendo con una silla en las manos y un agobio palpable. Lo seguí por el pequeño pasillo que conectaba con el escenario. Allí, sobre un tocador improvisado, vi algunos de los carteles de Cançons de la Terra. Mi nombre artístico, Maria Green, aparecía precedido de la frase, con la brillante presentación de ¿me presentaba yo realmente al mundo? ¿Acaso los cuplés cantados el pasado otoño no sirvieron como presentación? Siguiendo a Andreu, me parecía mayor con el disfraz y el maquillaje. Llegué a las bambalinas. Sonreí. Apenas faltaban unos minutos para que las cuerdas del telón se deslizaran. No podía permitirme otro fracaso, otro abismo entre mi sueño y la realidad. Cuando te alcanzan los instantes previos al inicio, las manos dejan de pertenecerte. Un personaje las toma prestadas y tú se las cedes para que las guíe. Te colocas de pie sobre el entarimado, cobijada aún por el telón, escuchando el bullicio de gente acomodándose. No sabes por qué, pero temes el desastre y te obligas a repetirte que triunfarás. Y llega el momento. Siguiendo las órdenes del transpunte, se alza el muro de tela que te separa del público. El decorado ve la luz y te hallas sola ante los espectadores, que desaparecen tras el silencio. Esta secuencia se repite obra tras obra, año tras año, en una rutina que te alerta de los peligros de exponerte al patio de butacas. En medio de la expectación, Marcela, una humilde chica de provincias recién llegada a Barcelona, empezó a hablar. Poco después, entró Jaume encarnando al protagonista y nos dejamos llevar por la magia del teatro. Recuerdo la primera función de Cançons de la Terra como un sueño nítido en el que soy consciente de estar dormida, y justo por eso aún lo disfruto más, porque sé que despertaré, porque comprendo que en algún momento miraré hacia arriba y tan solo veré cuerdas y luces y los engranajes de la vida, y porque aún soy tan joven que no aprecio su belleza. Los pasos, los movimientos, las frases y los actos se sucedieron. El traspunte, que también hacía las veces de apuntador, ayudó a Jaume en los momentos en que le falló la memoria, que según recuerdo salvó con soltura. Yo desaté a Maria Green, porque ella sabía cómo actuar, cómo dar al público lo que éste quería. Y cuando alcanzamos la escena final, la muerte de Marcela en brazos del amado, se apagaron las notas de la última canción que ella entonaría en su vida de ficción. Las luces se extinguieron y la penumbra nos suspendió en un limbo teatral que me heló la sangre. Oímos tímidos aplausos, a los que siguieron otros más intensos. Pronto se desató la euforia. Palmadas estruendosas, gritos, bravos, alabanzas. Tan solo unos instantes después, el público empezó a levantarse. Yo seguí en el regazo de Jaume, quien me ayudó a incorporarme primero y luego a alzarme. Aún corrían las lágrimas por mis mejillas. Observé a las personas que habían acudido al teatro para vernos.
espectadores que se habían vestido, se habían trasladado hasta el teatro y habían dedicado la tarde a ver la obra. La platea no se veía llena, pero había suficientes personas para que nos llegara su calor. Miré a Jaume, parecía pletórico, sonriente. Lo habíamos conseguido juntos. Empezamos a saludar mientras el resto del elenco iba apareciendo sobre el escenario y se sumaba al agradecimiento. Y pasó, qué sé yo, un minuto y me di cuenta. Jaume había defendido el papel con más o menos acierto, pero Andreu lo había abordado. La vida sigue, el público se cansa de aplaudir y se va a casa. La alegría de la compañía se manifestaba sin control. Rápidamente desmontamos el escenario para dejar espacio a la siguiente función. Nos cambiamos y salimos a quemar la ciudad. María y Mercé estaban agotadas, pero se las veía felices. Ya en el exterior, mi hermana me cogió de la mano y me pidió que la acompañara. Me condujo donde estaban Juana y Ramón, que habían acudido para ver el espectáculo. No pude contener la emoción y lloré como una boba ante sus agasajos. Los abracé y los besé. ¿Pero y la casa? ¿Quién está atendiendo a los señores ahora? Francisca, eso no es de tu incumbencia, me dijo Juana. No sé mucho de teatro. Tampoco soy muy dada a las palabras. Solo te puedo decir que después de lo que has hecho hoy, niña, entiendo por qué te fuiste. Ramón alabó la puesta en escena, la interpretación y la madurez de la historia. Nos faltaban tablas, nos dijo, pero nos sobraba donaire. Contra todo pronóstico, los convencimos para que vinieran al Café Español. Al salir del teatro me pareció ver a Joan. Esa idea me sobresaltó. ¿Había ido a verme? Creo que mi cabeza me jugó una mala pasada. Los fantasmas no tienen por qué ahuyentarse de los momentos importantes. Entramos al café como un torbellino. No me fijé en el grupo de anarquistas y lerroxistas que discutían en un extremo de la sala. No me di cuenta de que el señor Carabén intentaba apaciguar los ánimos de unos gitanos alterados no sé por qué ofensa. No percibí el olor a tabaco ni el fervor humano que contrastaban con el frío de la calle. Observaba a las personas que me acompañaban, que charlaban, reían y soñaban. Me encantaba la sonrisa que Ana regalaba con cada uno de sus comentarios. Jaume parecía feliz, con la pipa en una mano y un vaso en la otra. Salí de Solsona con la idea de formar una familia. Mejor dicho, con el encargo de formar una familia. Pues bien, ya la tenía y estaba delante de mí. Al día siguiente abrí los ojos con un optimismo sin precedentes. Sí, lo sé, solo habíamos llenado algo más de la mitad de las butacas, pero nos sentíamos triunfadores. Esperábamos impacientes los comentarios de la prensa, pero nada. Ni un diario, ni una revista, ni un panfleto nos mencionó siquiera. Ni buena crítica, ni mala, ni corta, ni larga, ni nada. Samper había invitado a los periodistas habituales, Yurba y el resto de los cronistas de la época, pero cuando les comunicó que había abandonado la obra decidieron no asistir. Jaume se entregó al mal humor, echó pestes de Joseph y de la barraca en la que estrenamos. Incluso criticó con vehemencia la utilería y el vestuario. Las palabras de consuelo encendían aún más la mecha de las quejas. Me inclino a creer que me culpaba por haber recibido más halagos que él. Preparé el desayuno y él templó los ánimos. Lo convencí. Quizá escribirían una reseña en las ediciones de la tarde, pero tampoco hubo. Yo tenía claro que pese a todo debíamos mostrarnos agradecidos y centrarnos en la siguiente función. Pero él escogió columpiarse en las ramas de la ira. Se movía como un pájaro enjaulado, sin atender a más razones que la de sus aciagos pensamientos. El devenir de los días calmó la ira de Jaume y le devolvió aquel aire atractivo y seductor que yo tanto amaba. Sin embargo, las dudas nos acompañaban a ambos. No sabíamos si llenaríamos en la siguiente función o si sería un fracaso. Ensayamos varias veces con Jaume y Andreu como subtítulos de Samper y Junyent, y fue un acierto, pero no encontramos otros actores a tiempo. Los preparativos del segundo pase transcurrieron con más alegría y seguridad. Llegamos al teatro convencidos de que alcanzaríamos el éxito, pero solo convocamos a 15 personas.
Cuando María, que había hablado con el chico de la taquilla, nos lo comunicó, nos dejamos llevar por la decepción. Jaume quería cancelar y parecía que el resto del elenco se sumaba a su propuesta. Yo me negué en rotundo. El telón debía alzarse para cumplir nuestro prometido. Una idea iba y venía en mi cabeza. No me he sacrificado tanto para rendirme ante el primer contratiempo. Tengo la sensación de que nuestra interpretación superó con creces la del día del debut y que el público, aunque escaso, la recibió con emoción. Al menos aplaudieron, se levantaron y nos vitorearon cuando terminó el último acto. Una ovación empequeñecida por la cantidad de butacas vacías. Antes de que abandonáramos el teatro, el señor Güell nos convocó en el pasillo y nos informó de que cancelaba la tercera función. El hombre se acercó, prudente pero autoritario, desgranó los motivos y se dio media vuelta sin dar tiempo a réplica alguna. Nadie lo contradijo. Caminé lentamente hacia el camerino y me senté ante el espejo. Me observé con detalle. ¿Quién sabe cuánto tiempo permanecí así? No me he sacrificado tanto para rendirme ante el primer contratiempo. Me dije una y otra vez. Sin pensarlo siquiera me levanté, subí las escaleras y entré en la oficina del señor Güell. Le pedí otra oportunidad, una última, pero él se negó en redondo, mascullando argumentos comunes tantas veces usados en situaciones parecidas. Pero yo insistí e insistí. Usé las cartas que tenía y los motivos que creía irrefutables, pero sin éxito alguno. Finalmente le juré que Jaume se haría cargo de las pérdidas si fracasábamos en una tercera función. Ni aún así dio su brazo a torcer, puesto que en este caso no perdería dinero, pero sí prestigio. Y por eso volví a insistir. Sentía que la oportunidad de mi vida se me escapaba de las manos y que su negativa no podía ser una opción. En mi cabeza resonaba el eco de la promesa que le hice a María. Debía conseguirlo por ella, por mí, por mis compañeros. Así que, cabizbaja y sin siquiera pensar en las consecuencias de mis palabras, le dije: «Sabe, si nos da otra oportunidad, podrá tomar lo que usted desee de la compañía». Me le quedé mirando fijamente al decir esto. «Lo que usted desee». El hombre se quedó perplejo al principio, y al cabo de unos instantes cambió su expresión. Se recostó en la butaca y después de una breve pausa me respondió: «Yo no sé por quién me ha tomado, señorita. Debería echarla de este despacho, lo sabe, ¿verdad?». Un mareo tentó mi equilibrio. Me estaba equivocando por completo. Me sentí una estúpida, muy estúpida. Aquella era la Francisca vehemente que había cometido tantos errores en el pasado y que había herido a los que más amaba. La Francisca impulsiva y caprichosa que había terminado en las fuentes. Creo que fue entonces cuando entendí que mis sueños tenían un precio, pero que solo debía pagar por ellos lo que consideraba digno y justo. Esa puede parecer una reflexión obvia, de hecho lo es, pero en determinados momentos de la vida, cuando cargas sobre tus espaldas el peso del futuro de tus compañeros y de tu propia ambición, y luchas contra los 5 elementos para conseguir tus propósitos, aquello que consideras vital para tus principios se vuelve secundario ante las adversidades. No, señor Güell, discúlpeme si me ha malinterpretado, pero déjeme hablar que no he terminado. Voy a decirle una cosa, señorita. El director de su compañía podía haber usado su influencia para llenar esta sala, y está claro que no lo ha hecho. Ya me dirá usted, o no tiene tantos contactos como dice, o no ha querido recurrir a ellos, y eso me parece de necios. Sepa que odio hacer negocios con necios. Por eso no confío en ustedes dos. Sin embargo, es usted obstinada y se ha puesto en evidencia para conseguir lo que usted quería. Si me jura que su amante va a hacer lo que tiene que hacer para tenerme contento, yo le concederé otra función. De lo contrario, no quiero volver a verla nunca más. ¿Me escuchó? Ahora váyase». «Sí, claro, señor Güell», le dije sin mirarle a los ojos. «La semana que viene usted tendrá cola esperando en la entrada, se lo prometo». Salí de aquel despacho avergonzada. No sé en qué me habría convertido si aquel hombre hubiera aceptado mi propuesta. De hecho, no habría cumplido mi palabra, estoy segura de ello. Tampoco quiero pensar en las consecuencias que eso habría tenido en la relación entre Jaume y yo. Esta es una de las cosas,
de las que más me he arrepentido. No es la propuesta en sí lo que aún me hiere, sino el concepto que yo tenía de mí misma. Después de ese episodio llegó la presión. Tenía 7 días para llenar las butacas y Jaume no me ayudó. Hablé con él, intenté transmitirle que necesitábamos que nos echara una mano, que pidiera artículos, anuncios, lo que fuera. Se limitó a decirme que no iba a mover un dedo. No quería que el público fuera obligado o engañado a ir al teatro. Tenía que acudir por su propia voluntad, porque quería disfrutar de una obra de arte. Por más que intenté razonar con él, terminó despachándome con bufidos y comentarios altivos. Sinceramente, lo amaba por muchos motivos. Me había ayudado cuando más lo necesité. Me había proporcionado un techo bajo el cual dormir y las fuerzas necesarias para sobrellevar mis pesares. Pero por sobre todo, me había enamorado su sensibilidad, su vocación y el tacto con el que siempre me había tratado. Ni siquiera le importaba lo que hice o dejé de hacer en el hostal Las Fuentes. Por eso me desorientaba su actitud, su tono ceniciento o su falta de empuje. No lo reconocía. No obstante, yo no podía detenerme. Al día siguiente hablé con Ana y le conté la verdad. Necesitaba una amiga que entendiera que me urgía encontrar soluciones. Caminábamos del brazo por las Ramblas, disponíamos de una hora escasa antes de cantar en el Arnau y me faltaba el aire. Aunque fuera gélido, aunque el frío del invierno volviera a los paseos más angostos. Su reacción no se hizo esperar. No me lo puedo creer, Francisca. ¿Que de verdad no has aprendido nada? Ana me soltó el brazo y me observó inquisitiva. Ay, ya lo sé, no me castigues más. He pasado toda la noche recordándome lo tonta que soy. Es más que suficiente eso. Fue el momento, la desesperación, ay, qué sé yo. No me mires así, por favor. Lo único que conseguirás es que me odie todavía más. Discúlpame, Francisca. La verdad es que sí, es difícil decirlo. Me pregunto qué habría hecho yo en tu lugar. Un carro cargado de carbón pasó por mi derecha y por unos momentos deseé que se volcara y nos enterrara. No pude contenerme más. No se lo había contado a Jaume, ni a Joan, ni a nadie. Y me salió. Le confié lo que le sucedió a mi hermana en casa de los Puig. La promesa que le hice. La importancia de que la Balcells funcionara. Ana escuchó la historia con estoicismo y al fin entendió mi empeño por triunfar y mi falta de límites para lograrlo. Luego me regañó por cargar con la culpa. Me aseguró que Las Fuentes había sido ya suficiente penitencia y terminó su intervención con un consejo. ¿Sabes, Francisca? Ni todo el oro del mundo va a cambiar lo que le sucedió a María. Amiga, saltas de un puente a otro y todos parecen estar a punto de derrumbarse. Eres demasiado sensible para ponerte en estas situaciones. Y lo que más me enerva es que no lo ves. Solo intento que nuestras vidas se vistan de teatro, Ana. No intentes convencerme con tu poesía barata. Lo que está claro es que por el bien de todos tenemos que llenar esa maldita sala. Debemos encontrar la manera de llevar la obra a la calle. Gracias a sus palabras se me ocurrió una gran idea. El boca a boca llena butacas. Las opiniones de los vecinos venden entradas. Así que pergeñamos una artimaña arriesgada. El primer paso consistió en imprimir aquellas octavillas de la obra. Fue una odisea encontrar linotipistas, buen precio y un taller dispuesto a atender las demandas de 2 mujeres. 5 tardes habían pasado desde la conversación con Ana, cuando ambas, disfrazadas de nuestros personajes, nos acercamos a la avenida con el montón de octavillas bajo el brazo. Al principio no sabíamos en qué lugar o en qué esquina situarnos. Hacía frío, mucho frío. El vaho que salía de nuestras bocas no lo recordaba. No previmos que nuestras voces competirían con el bullicio del paralelo y aquel entorno me amedrentó. Parecíamos unas gansas, plantadas ante la muchedumbre de la avenida, con los vestidos debajo de los abrigos y las hojas que anunciaban la función listas para la aventura. Con más curiosidad que intención, contemplé lo que sucedía a mi alrededor. Un señor con una barriga más grande que mi cuerpo, peludo y con bigote, intentaba convencer a los transeúntes de que jugaran un rato con su mono, y a cambio, claro está, de unas monedas. Un niño se movía rápidamente por la acera buscando posibles clientes. ¿Cuál era su servicio? Parecía un limpiabotas aplicado. Entonces Ana buscó mi mirada y asintió.
Sonreía como si comprendiera lo que cruzaba por mi mente. Movió la cabeza restándole importancia. Se quitó el abrigo y empezó a gritar con dulzura. Señoras, caballeros, no se pierdan este jueves la obra más emocionante y divertida de la avenida. Si aún no la conocen, si no saben de qué hablamos, es que no están al día de lo que realmente importa en el paralelo. Sí, somos las protagonistas, y no nos da miedo salir a la calle y contarlo, dije yo, mientras me quitaba también el abrigo. ¿Y de qué se trata?, preguntó uno. La gente nos rodeaba con curiosidad, seguro que pensaban que era un espectáculo gratis. Es sobre una vedette y un burgués adinerado que se enamoran y luchan contra los tabúes sociales. El chico es hijo de una familia rica y se lanza de cabeza, acoge las ideas del anarquismo y renuncia a sus bienes a favor de la revolución. ¿Es una obra romántica?, preguntó otra. Sí, y habla de política y sobre todo es teatro. Mañana hay función en el Teatro El Nuevo. Si no pueden ir, díganselo a algún amigo para que vaya y les cuente cuánta razón llevamos. A ver, recite un fragmento, nos gritaba otro. Mejor aún, le voy a cantar una de las canciones. Yo conozco a esa señorita, a veces canta en el Apolo, decía otro más. La tarde transcurrió entre canciones, preguntas y elogios. Incluso cuando se terminaron los papeles, seguimos pregonando las grandezas de la obra. No se lo conté a Jaume, no me apetecía recibir otra reprimenda inútil. Él no quería subirse al escenario, pero lo convencí, diciéndole que debía tener fe en su suerte, y me creyó. La tarde de la tercera función llegué al teatro fatigada por la carga que llevaba sobre mis espaldas. Los malos augurios planeaban sobre el estado de ánimo de la compañía, pero yo no me permitía pensar en el fracaso. El éxito era la única posibilidad que existía en mi horizonte. Jaume no hablaba ni se mostraba cariñoso. Llegó al teatro, se cambió y se aposentó en el sofá del camerino para leer. Actuaba como si nadie más existiera, como si los nervios no le perturbaran también a él. Andreu le comentaba a Bennett lo que haría con los muebles cuando suspendieran el pase. Además, María y Merced no estaban, no podían saltarse otra tarde de trabajo, y yo echaba de menos a Teresa. Ana nos reunió en el pasillo después de hablar con el chico de la taquilla. Solemne, inició el parlamento haciéndonos creer que nos íbamos a llevar otro chasco. Pero pronto nos reveló la verdad. Se habían vendido casi todas las entradas. Nuestro numerito en la calle había funcionado. La noche y quizá también la obra estaban salvadas. Así que subimos al escenario pletóricos, seguros de que íbamos a enamorar a los hombres y mujeres que estaban sentados ante nosotros. Marcela revivió y murió, y los aplausos premiaron el esfuerzo de las últimas semanas. Al saludar a los espectadores que me cubrían de loas, miré hacia arriba, hacia la tramoya, y por primera vez, mi sonrisa al aire no fue una obligación. Me fijé en mis compañeros y en su feliz algarabía. Solo uno de ellos parecía molesto, incluso enfadado. Jaume fruncía el ceño, y solo Dios sabe el porqué. El sol amaneció acompañado por la expectación. Aparecimos en la edición de la tarde de La Vanguardia, pero en ningún diario ni semanario más. La reseña alababa la obra y las actuaciones, y elogiaba la escenografía y el vestuario, pero poco decía del autor. Y hubo más funciones. El éxito de Cançons de la Terra fue progresivo. La obra caló con lentitud y se propagó gracias al boca a boca, a las recomendaciones e incluso a las críticas de la prensa. Acabamos siendo mencionados en la publicidad y Yurba nos dedicó unas palabras de Tots Colors. Función a función, se agotaban las entradas. Al cabo de un mes y medio, Eugenie Dodge escribió una glosa de las actrices del paralelo. Hablaba de la Meller, de la ausencia de la Xirgu, del erotismo de Tórtola, y dedicaba 2 versos a preguntarse si Elena Jordi, o esa actriz aún inexperta, pero que encandilaba, o sea yo, seguiríamos sus pasos. El Nuevo apostaba por la Balcells, pero solo teníamos un título que ofrecer, así que bajo mis órdenes la compañía se vio obligada a ensayar obras como La Sagrada Familia, o Cels de Paz, o Folies d'amour.
Jaume sentía con desgana ante mis propuestas y mis ideas, y luego se desentendía. Si no las escribía él, no eran de su interés. Pero por suerte, dimos con Guillem. Ah, claro, se me olvidaba. No he contado cómo lo conocimos. La tarde que Ana y yo llevamos a cabo nuestro numerito en la calle, se nos acercó un actor. Se llamaba Guillem. Era apuesto y quería formar parte de la compañía. Estábamos tan enfrascadas en el teatrillo que lo convoqué al día siguiente por la mañana en nuestra sala de estar. Jaume se mostró algo reticente a recibirlo, pero no le apetecía seguir actuando, así que accedió a conocerlo. Llegó tarde. Nos saludó cordialmente a ambos y se sentó en una de las butacas de la sala con la tranquilidad como estandarte. Guillem Bonaire había actuado en varias compañías y conocía a Andreu porque tenían amigos en común. El pelo castaño, la tez morena y los ojos claros componían un rostro seductor y algo canalla. Alto, hercúleo y seguro, se comunicaba con una tajante humildad que pausadamente se ganó nuestra confianza. No obstante, también recurrió al coqueteo con ambos, como si la seducción formara parte de su lenguaje habitual. No parecía que los prejuicios dominaran sus instintos. Más allá de su pericia social, se vislumbraba un buen corazón. Sí, me echaron porque me acosté con las 3 chicas del elenco. Por separado, claro, dijo. Cuando se enteraron se armó una buena, más que nada porque una de ellas era la mujer del director. En fin, ya aprendí la lección. Nada de líos de faldas en el trabajo. Mañana tenemos una tercera función, le dije. ¿Podrías prepararte para subir al escenario la semana que viene? Guillem leyó parte de su papel y me sorprendió. Ocultó su donjuanismo y dotó al personaje de una sensibilidad cautivadora que transmitía a la perfección los dilemas del protagonista. No lo dudé. Debía entrar en la Balcells. Cuando se fue advertí que Jaume había permanecido inusualmente callado. Sus palabras me revelaron el motivo. No me gusta cómo te mira, me dijo. Jaume, ¿ahora qué sucede? No me hace gracia, Francisca, no me gusta cómo te mira. No tienes razón, pero aunque la tuvieras, no hay nada que temer. Yo no lo miro a él de la misma manera. Jaume, que había rellenado la pipa, tardó una eternidad en encenderla. Después de la primera calada, se rascó la barba y me ofreció una mueca algo tenebrosa. Te va a besar sobre el escenario. Sí, Jaume, claro que me va a besar sobre el escenario, sí. Al día siguiente, Guillem vino a saludarnos después de la función y nos felicitó. Nos disponíamos a comunicarle que era el primer actor de la Balcells, cuando nos presentó a Antonio. Ay, mi Antonio. Tenía fama de borracho, y es que rondando la 50 cargaba con un exceso de penas y de kilos. Su historia era triste. En los últimos años se le habían muerto los 3 hijos y la mujer. Ella de gripe, el mayor durante los altercados de la Semana Trágica, el mediano en una trifulca callejera con varios porteros de la zona, y la pequeña en su primer parto. Él, cómico de vocación, no era una persona chistosa en su día a día, sobre todo porque vivía abrazado a su desgracia y una botella de ron. No obstante, sobre el escenario, Antonio era capaz de hacer que una mujer recién enviudada se desternillara de risa. ¿No crees que puede ser un problema? ¿Y si viene borracho al teatro? No pude dejar de preguntar. Te aseguro que después del primer ensayo no va a probar gota de alcohol. Le tiene tanto respeto a la interpretación que va a ser fuerte. Sé que no me conoces lo suficiente, pero yo respondo por él, me dijo Guillem. Y así fue. Con Antonio encontramos al padre, al patrón, al villano y al tonto del pueblo. Aún así necesitábamos otro hombre para los triángulos amorosos, un actor que interpretara al marido cornudo, al pirata desorientado o al obrero traidor. Por suerte, Bennett decidió quedarse, y con él Carmina, que cerraba el elenco junto con Ana y una servidora. Teníamos ya nuestra compañía, la compañía Balcells. Tenía alma. Comenzó así una temporada de mucho trabajo y escaso descanso, siempre con tareas pendientes. Ofrecíamos 2 o 3 títulos a la semana, 2 pases de canzón los jueves, y el resto de los días, Ana y yo participábamos en la revista del Arnau. Jaume trabajaba en una nueva idea y no quería contarme de qué iba. Necesitaba un tiempo de maduración, decía.
antes de explicarme siquiera la trama. El proceso de creación de Gelosia fue muy diferente del de Cançons de la Terra. Yo no estaba a su lado leyendo o acompañándolo en las pausas que aprovechábamos para cantar o comer. Mi vida viajaba en un carro desbocado, una experiencia tan excitante como agotadora. Así que Jaume tuvo que enfrentarse al mayor enemigo de los escritores, la soledad. Mi ausencia despertó sus fantasmas. Él necesitaba consultar cada decisión narrativa importante y se mostraba inestable, celoso de Guillem y de todo hombre que me diera la hora. Y es que en pocas semanas se hablaba de María Green en los bares. El público se acercaba para felicitarme, muchos de ellos varones sobre los que Jaume se interrogaba con frecuencia. Durante un tiempo usé el humor para sacarle hierro a su preocupación, pero llegó un día en que me cansé de justificar la nada. La llegada de la primavera agrió aún más su carácter. Sentía que los rieles de nuestras tramoyas comenzaban a oxidarse y que nuestro telón se corría anunciando el final de la función. Debería parar por hoy. Voy a subir a buscar al pequeño Joan a casa de la vecina y voy a prepararle la cena. No quiero que me vea tan triste. Supongo que me necesita tanto como yo lo necesito a él. Mañana será otro día.